Muchas gracias por haber venido a esta presentación. Es una presentación que es un acto muy esperado tanto por el ayuntamiento como por los entrevistados y los familiares, me imagino. Esto está dentro de un proyecto llamado Archivo del Patrimonio Oral e Inmaterial Navarro. Se ha hecho ya en muchísimos pueblos y bueno, yo creo que habrá pocos que no se han unido a este proyecto, ¿no, Abel? Que habrá pocos. Llevamos casi 3.000 entrevistas. Y todo empezó en febrero del 2021, cuando el Ayuntamiento de Mendavia firmó un convenio con la empresa Labrit Patrimonio para hacer este proyecto que fue encomendado a la empresa Labrit Patrimonio por la Universidad Pública de Navarra. Y como he dicho, el proyecto era Archivo del Patrimonio Oral Inmaterial Navarro, que pretende entrevistar a casi el 1% de los habitantes de la comunidad foral, entre 5.000 y 6.000 personas. Y así en Mendavia consideraron representativo hacer entrevistas a 38 personas, que es el 1,06% más o menos del censo municipal. Es un trabajo muy laborioso en el que se puede ver toda la evolución del pueblo de Mendavia en el siglo XX. Y digo una labor muy laboriosa tanto para la Labrit empresa como para los entrevistados, y más si nos fijamos en los años en los que se ha desarrollado, en los que se ha llevado a cabo, que estábamos inmersos en la pandemia. Y aunque ya había pasado todo el año, el primer año, ¿no?, del pico que tuvimos, pues era un año de olas, de restricciones. Casi todos erais mayores, daba miedo entrar en las casas de mayores por si se llevaba el virus, a los mayores también les daba miedo. Bueno, pues así poco a poco se ha ido alargando. Y por fin ha llegado el día en el que podemos proyectar todas estas entrevistas. Y bueno, pues y también me gustaría reflejar la importancia de vuestra participación, de todos los entrevistados. Me gustaría dar las gracias a uno por uno, porque la verdad es que sin vosotros no se hubiera podido llevar a cabo este proyecto. Habéis vivido épocas de grandes cambios y a vuestros nietos les parecerán cosas raras, casi mentira cuando os escuchen, pero les encantarán porque son las vivencias de sus padres y de sus abuelos. Por eso quiero agradeceros una vez más vuestra participación y daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho cada uno, por el esfuerzo que habéis hecho también en recordar todas las cosas de vuestro pasado y de contarlas. No puedo menos también que recordar a esas personas que ya no están entre nosotros y que las veremos en las entrevistas, que serán pues esos momentos, como he dicho, muy, muy emotivos, pero bueno, que pues erais casi todo, o hemos intentado que fueran todos personas mayores para que nos pudieran contar, o que nos pudierais contar historias por las más antiguas posibles, ¿no?, de irnos lo más atrás posible en el tiempo. Entonces, pues bueno, siempre ocurren estas cosas, que entre medio pues fallecen, ¿no?, nuestros seres queridos. Y bueno, pues también habrá momentos divertidos, no todo va a ser, va a haber de todo, La vida tiene esos momentos malos y otros momentos buenos. Y quiero también dar las gracias a la empresa Conservas Vela, que ha colaborado de forma privada con la empresa Labrit. Y eso va a permitir que quede recogida la cultura de las conserveras, el trabajo de tantas y tantas mujeres que han dedicado su vida a trabajar en las conserveras. Por eso, muchas gracias, Nacho, por vuestra colaboración. Y gracias también a la Universidad Pública de Navarra por esta iniciativa y a la empresa Labrit, que tenemos aquí a Abel como representante, pues porque gracias también a vosotros ha sido posible, ¿no?, llevarlo a cabo este trabajo. Muchas gracias a todos
y espero que paséis un buen rato, que pasemos un buen rato, que nos guste a todos, y doy paso a Nacho Vela. Buenas tardes. Conservas Vela es una empresa centenaria enraizada en Mendavia. Ha sido un honor poder participar en esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento, aportando los testimonios de 3 vecinos y trabajadores de Conservas Vela: Maribel Sainz, Maribí Cordeobín y Constantino García. En los años 20, Joaquín Vela y Dolores Antón ponen en marcha su proyecto, que se mantiene hoy. Desde entonces se han ido alternando muchas campañas de espárrago, alcachofa, melocotón, tomate, pimiento, cardo, etcétera, que fueron saliendo adelante gracias a los trabajadores que se empeñaron en ello. Quiero recordar algunos nombres: Joaquín Vela y Dolores Antón, sus hijos Miguel y Joaquín Vela Antón. En mi memoria de chaval está el Chera, José Hermida, toda una institución. Nino y Paco León, con la llegada de los primeros andaluces a Navarra. José María Ordóñez, Luis Estella, Carlos García y Marily Valerio, todos felizmente jubilados. Más adelante los hermanos Luri, Javier y Toño, otra institución en la empresa, para terminar ahora con Inma Delgado, Feli Bernal y Jesús Zamora. Estos son solo algunos nombres de tantos que trabajaron en Vela, que sin duda han dejado su impronta en la forma que hoy hacemos nuestros productos, y responsables que sigamos, entre otras cosas, elaborando el mejor espárrago del mundo. Gracias. Ahora les voy a poner un pequeño vídeo de 3 minuticos que explica un poco el proyecto y luego retomamos el tema. La transmisión oral de la cultura tradicional de abuelas a nietos o de abuelos a nietas apenas se da en la actualidad. Las nuevas tecnologías, los medios audiovisuales, el imperio de las pantallas, al fin y al cabo, hacen cada vez más difícil que los imaginarios colectivos locales subsistan a la corriente de la globalización. El despoblamiento rural en favor de la sociedad urbana también empuja a una cada vez menor transmisión intergeneracional del patrimonio inmaterial. Es imprescindible recopilar y divulgar nuestra cultura oral tradicional. La recopilación de esa memoria, de esa cultura oral tradicional, de ese patrimonio, nos mostrará cómo eran nuestros pueblos hace 50, 70 u 80 años. El archivo audiovisual del patrimonio popular inmaterial de Navarra es una herramienta ideal para conocer, reforzar y extender la identidad de cada pueblo y de cada valle. Los medios digitales actuales deben estar al servicio de esa labor, para que podamos llevar a las pantallas de cada lugar los contenidos propios de cada lugar, para que garanticemos la transmisión de nuestras canciones, de los juegos, los cuentos, las memorias, las historias, los testimonios vitales y los saberes ancestrales. Y aunque la recopilación de estos contenidos garantiza que no se pierdan cuando las personas portadoras se nos van, recopilar y almacenar no es suficiente. Es urgente comenzar la recogida ahora porque ya es tarde, pero también lo es la transmisión. Hay que pasar el testigo a las nuevas generaciones, dar a conocer todo ese patrimonio, para que los nietos tengan conocimiento de la vida y de los pensamientos de sus abuelas. Es imprescindible reavivar la conciencia colectiva. Por todo ello, es muy importante que las propias vecinas y vecinos de cada localidad sean las protagonistas de este proyecto. Vamos a recopilar sus historias de vida de su propia mano, directamente, para que sean el testimonio vivo de la memoria del siglo XX de su localidad para siempre. Ese material tan valioso ofrecerá distintas posibilidades en el futuro. Posibilitará la confección de documentales. Será el contenido de páginas web específicas acerca del patrimonio oral de cada localidad. Los vecinos interiorizarán el valor de su patrimonio y las entrevistas realizadas podrán ser utilizadas como material didáctico en las escuelas.
Corresponde a cada localidad poner en valor y salvaguardar su propio patrimonio inmaterial, recoger el testigo de una generación que ha vivido un cambio histórico, garantizar que dentro de 100 o 200 años nuestras bisnietas, nuestros bisnietos, escuchen y vean a nuestras abuelas y abuelos, a sus antepasados de 6 generaciones previas. Bueno, buenas tardes. Un poco en nombre de la BRIT Patrimonio, la empresa que se ha encargado un poco de la ejecución del proyecto. En primer lugar, sin duda, agradecer a todas las personas entrevistadas pues el haber aceptado participar en el proyecto, pues porque, como decía María José, ha sido una época un poco revuelta, nos tocó ahí los finales de la pandemia y estábamos ahí. Y bueno, el haber aceptado participar, el haber aceptado compartir esos recuerdos, esas vivencias con nosotros y a través nuestra, con todo Mendavia y con todo Navarra, pues ha sido para nosotros un verdadero placer. Yo siempre suelo decir en estos actos que disfrutamos con nuestro trabajo y es verdad. Y en Mendavia verdaderamente ha sido así. Ha sido un verdadero placer escuchar esas historias y esas vivencias y esperamos que ustedes luego las puedan disfrutar igual que las hemos disfrutado nosotros. Agradecer al Ayuntamiento la sensibilidad que mostró en su momento para participar en el proyecto y bueno, del proyecto, como comentaba con María José, este proyecto es un proyecto que comienza ya por el año 2006-2007, después de una declaración de la UNESCO. La Universidad Pública de Navarra se plantea realizar eso, lo que comentaba María José, entrevistar al 1% de la población de Navarra para que esa memoria, esos saberes, esos conocimientos acumulados generación tras generación no se pierdan. Alfredo Asien, que es el representante de la universidad que me suele acompañar en estos actos, suele decir que cuando se muere una persona mayor desaparece una biblioteca. Y eso es lo que intentamos que no suceda, que cuando desaparezcamos poco a poco a todos nos va a tocar. Esos conocimientos que ustedes han ido acumulando de sus abuelos, de sus padres, de sus madres, de las abuelas, no se pierdan y que las generaciones que vengan después los puedan disfrutar y los puedan conocer. Es un proyecto que la BRIT empezó en 2009, llevamos hechas ya más de 3.000 entrevistas, hemos recorrido más de 500 localidades navarras, en horas de grabación habrá 8.000, 9.000 horas de grabación de vídeo y es un tesoro que vamos a dejar a las futuras generaciones que van a poder disfrutar, van a poder conocer cómo vivían sus antepasados, sus mayores, cómo disfrutaban las fiestas, cómo trabajaban, las herramientas que se utilizaban, las costumbres religiosas, las costumbres, las relaciones sociales, todo tipo de cómo eran las casas, el uso que se hacía del agua, la dificultad para conseguir el agua y demás. Eso es lo que pretende este proyecto, conservar esa memoria, que no se pierda y que nos permita transmitirla en su momento a las nuevas generaciones. El vídeo que vamos a ver hoy no es ni un documental, ni pretende ser ni un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Ahí hemos hecho 40 entrevistas en Mendavia, hay 89 horas grabadas. Y lo que hemos hecho, yo siempre suelo decir que este vídeo nace y muere en este acto. No tiene mayores pretensiones, es un vídeo hecho para este acto. Hemos cogido una pequeña secuencia de cada entrevista, un poco para que se vean los temas que se trabajan en las entrevistas, pero ya está, no tiene mayores pretensiones. Espero que les guste, pero ahí se queda. Y eso es. Antes de finalizar, quería agradecer a Lali su ayuda, porque de verdad que hay que decir que nos ha costado un poco encontrar a las personas a entrevistar y sin la ayuda de Lali pues seguramente nos habría costado bastante más.
Entonces, muchas gracias, Radio. Y sin más, les dejo con el vídeo, espero que les guste y luego haremos un reparto de a cada persona entrevistada le vamos a dar su entrevista en un DVD. Entonces les iremos llamando, les iremos repartiendo porque como son muchos, ¿vale? Que a los hijos de este pueblo no les falte tu bendición. Cazadores, que lo hacíamos en el monte, en el campo, y poníamos, mira, dos tablas así, mejor dicho, poníamos cuatro así, y llegabas, aquello llegabas de tierra con paja y lo pisabas, y ahí salía los adobe, ¿sabes? Y los adobes los dejabas que se secarían unos días, y cuando el adobe estaba seco, los cogías y ibas a poner una pared de adobe para hacer una habitación, ¿sabes? Y el tejado lo hacíamos lo mismo, con tejas hechas así el pueblo que había. Los colchones antes eran de lana, que daba muy gustito dormir en ellos. Exactamente, había que deshacer una vez al año y entonces pues deshacías todo y con unas varitas de fresno le pegaban así para abocar la lana y luego pues cada 3 o 4 años íbamos a la orilla del Ebro. Lo pasábamos divino, se lavaban las lanas y pasábamos el día allí haciendo el rancho que decíamos y la chavalería, que igual nos juntábamos 2 noches de las familias, ¿sabes? Hacer eso para ayudarnos con unos y los otros mientras se secaba y tal. Y lo pasábamos muy bien, sí. Había señoras que se dedicaban a ir por las casas a hacer los colchones. O sea, variaban bien y luego lo cosían, tenía una habilidad tremenda. ¿Cómo se lavaba la ropa? A mano. A mano. En el balde que te he dicho y una tabla. Se ponía Aquí una tabla. teníamos agua en casa. Pero bien, pero se ponía una tabla y en la tabla se ponían en el balde y allí lo refregalaban. En el balde ese que te he dicho de lavar, que era donde nos bañaban y cosas de esas, y eso era lo de hacer la colada. Y en el verano pues se solía ir al Ebro. Si había días pues eso, que guardaba bastante ropa, iban y se hacía el rancho en el campo y luego pues eso se lavaba la ropa, lavaban la lana de los colchones, que se compraba la lana de las, cuando estiraban las ovejas, y de ahí pues lavaban para hacer los colchones. Hacían una hoguera grande, se cocía se echaba la ropa al agua caliente y luego la tendían. Y por la noche pues salía a casa. Pues a la mañana hacían café de cebada. Tostaban cebada y hacían café, lo molían y hacían café. La leche sería un poco para cambiar el color. Tomaríamos más agua que leche. Pues un plato bueno de alubias, la fuente, te subillaban la fuente y todos alrededor de la mesa, con la cuchara. Tenía un hermano que era un ñoño y nos pegaba con la cuchara para que no nos daríamos prisa para comer. Aquí vino. Ese hermano era muy gracioso. Le decía a su hija: mira lo que te dice tu padre, vas a ver los chiquillos en el guarderío, los perros en el sofá y los mayores en la residencia. Lo estamos viendo, ¿eh? Y a mí no me lleves a la residencia, y a mí me al cementerio solo. Teníamos que dormir con los chicos para no ir a la escuela. Y la vejiga del cerdo, fíjate tú, la hacíamos de valor. Había un mapadero aquí que se construyó en el año 1929. Entonces era el ayuntamiento. Y muy bien preparado. Para lo que era entonces, muy bien preparado.
Y el ayuntamiento había un guarda que se encargaba de todo también, y tenías que ir a apuntarte porque había 2 meses que se mataban todos los días 32 perros. Había unos matadices que se los mataban muy bien, el veterinario todo el día allí analizando todo, muy bien se hacía todo. Y después se traía a casa y volvía a bajar ese mismo matadice a descuartizarlo. ¿Y qué vas a dejar? Pues los 4 jamones, los 2 de atrás de cada uno se solía matar, al menos nosotros, en 2 veces, para no haber aglomeración, porque un cerdo de 130 kilos pues deja un montón de huesos que son extraordinarios. Aquí había varias mondongueras y lo hacían muy bien. Había unas cuantas mujeres que sacaban una matanza divina. La Endavia mejoró mucho. Muchas casas adobes de barro. Estaban diciendo adobes de barro y a lo mejor caía un nublado fuera. Aquellos adobes que había hecho igual 200, 800 a tomar viento. Deshecho por el nublado. Así era. Las calles de Mendavia, esta calle mismo, era un barrizal así cuando llovía. Algunos vecinos echaban paja, que llamábamos, para recoger el barro. Luz eléctrica sí tenían, pero lucillas que alumbraban como una lamparilla. Nada. Otra cosa, había un canal que se alimentaba de la central eléctrica, nos mandaban la luz, muy poca, para Mendavia. Y el canal quitaban el agua 8 días. Ni luz ni agua, o sea, 8 días sin nada, para limpiar el canal. Y entonces se limpiaba a mano, Yo conocía en Mendavia no haber ni carros casi, ni bicicletas. Cuando nos compró mi padre una bicicleta, nos pedía que nos había comprado una hija. Y andábamos a corrillos, como de aquí a allí, tú, y de aquí a allá andando. Ni había coches, ni había nada. El agua se cogía del río, había una central de una presa, entonces se subía con unas bombas, se subía a los depósitos que estaban en lo que se llama la maruja, y de ese distribuía el agua. Y la iluminación eran bombillitas pequeñas, en principio también de esa central se obtenía la electricidad que se usaba para el pueblo. Sería un pueblo evidentemente agrícola, ¿no? El que conocemos. Agrícola y industrial por las conservas, las fábricas de conservas vegetales. Había muchísimas, mucho más que ahora. Ahora no quedan más que 3 o 4, no quedan más. Entonces eran 10 o 12 las que había. Industriales, eran también algunas familiares. Venía mucha gente de Andalucía a trabajar en las conservas. Había pues gente como que dice que había, que llaman ricos y gente más pobre, ¿no? De hecho, la iglesia se entraba por la puerta de los ricos y la puerta de los pobres. Yo cuando al principio vine y subí la primera vez, pues yo me dirigí a la puerta que más cerca tenía, ¿no? Y otra persona que subía conmigo, no, yo por la otra puerta. Y entonces supe que era puerta de ricos y puerta de pobres, ¿no? Entonces, cuando nosotras éramos pequeñas, pues nuestros vecinos iban al campo y luego por la tarde nos reuníamos a la fresca, por la noche. Y entonces, pues te contaban verdad historias. Y era como una relación, no te digo que íbamos a casa de la vecina a ver la tele, porque no teníamos. Cuando nacimos nosotras, yo de verdad tengo oído a mi madre que como vino una y luego otra, que no tenía ni idea, porque entonces no te hacían como la bueno. Y verdad, que dice mi madre que todas las vecinas, verdad, que venían. Bueno, al final yo lo que nos revolvieron, no sabían ni quién había nacido. Sabían a mojarnos, ¿verdad? Y sí. Y jugaba también antes, se jugaba en la calle, ¿no? Estaba el día, sí. En los huertos, ¿verdad? Saltando ríos. Y con el barro del río Mayor hacíamos para jugar, a lo que te decía antes, sí. Y a robar alcachofas, nos encantaban las alcachofas crudas. Sí. Esto era todo huertos, ¿verdad? Había más pobres que ricos, claro. Es que había, la tierra era de 3 o 4. Ximénez, que era una finca que había ahí en Zaragoza, Mauleón, que era otra finca grande en Mendavia, había otra que vivían en Zaragoza después, habría media docena, Sagredo, que tenían muchas tierras. Los demás iban a jornal o iban a lo poco suyo que tenían, a trabajar. Hoy en día está más igualado. Los que han quedado han trabajado y han ganado dinero con tierra arrendada. Al dueño le daban un X dinero al año y ya está. Y luego pues ellos han ganado dinero porque han puesto cultivos que valían dinero. La Junta de Intena igual desapareció en 80 y tantos, no sé, yo entré en el 82 al Ayuntamiento con la ley de administración local, creo que desaparecieron las juntas de Doncena y de Intena. Y cuando yo entré existía lo que no se convocaba ya.
eran los mayores, los que más aportaban a la contribución, los mayores contribuyentes, los 11 de ayuntamiento y 9 personas más, ¿no? Tenían una junta veintena, que era por agrícola, por industrial, las competencias era pues aprobar créditos extraordinarios, cosas de esas. Los bandos, si eran bando de importante, se echaba con caja, pero con el tambor, el tío Sotero, y le ponían, había que parar, aunque ibas con los caballerías y cosas, había que parar para que no se... Sin embargo, el bando un bando normal, porque el niño con la trompeta tocaba y estaba muy bien, me gustaba más que ahora. Los caminos hacía toda vereda. Los caminos, yo me acuerdo de mi padre que iba a vereda a trabajar, no cobraban nada. Hombre, los de que te tocaban los caminos había que ir, si no que los arreglaba. Si no ibas después no podías andar. Toda vereda se hacía. El ayuntamiento ponía los peones para cargar los carros, para igualar los caminos. Los demás ponían los animales para llevar la draga o lo que sería. Las parcelas. Las de regadío, primero les daban a todos los pobres, pero era a su base, a lo que salía. Yo aquí, allá y al otro lado, yo tengo una hermana viuda, pues le daban una parcela de secano y otra de regadío. Se plantaba, aquí ha sido un pueblo de muchas alubias, un pueblo muy bueno para alubia, porque es muy buena, se cocía sola. El regadío, el urzagal, la banca, Carragorza, Carlimas, eso ya archivos y cebada, y habas, ponía, que se le rega por la parte del cementerio, y luego de ahí bajar hasta el canal. Y la de secado no, yo quitaría, había villa, sembraban arvejas, sembraban trigo, sembraban cebada, avena, garbanzos se ponían para casa, que bueno era, no era muy gordo, pero muy bueno. Mira, aquí había dos cosas, diríamos, muy emblemáticas de Mendavia. Uno de ellos era la barca y otro de ellos era la diligencia. La barca es que el Ebro está a 3 kilómetros de distancia y la estación estaba al otro lado del Ebro. Con lo cual, si querías ir a Bilbao, por ejemplo, tenías que ir con la diligencia tipo hasta la barca. Y llegabas al Ebro y para pasar el Ebro, una barcaza inmensa con una especie de soga, pero que era de metal, que se le daba y pasabas al otro lado. Y yo me acuerdo de adolescente, pues de estudiante, las estudiantes pasábamos la vida por ahí en el Ebro y de pasar a gente de un lado a otro en bote, que se llamaba, en un botecito, que nos daban miedo. Pero la barca era un símbolo del pueblo. Y la diligencia, pues iba de Mendavia a la barca y de la barca, una vez pasaba al otro lado, a la estación, que había también un trozo. Mi padre tenía una, no era mesa, era renta, la cantina. Pues iban los hombres mayores y llevaban su meriendica, sobre todo los domingos, y pasaban allí la tarde, merendaban unas cuantas y a lo mejor se entretenían jugando a las cartas. Vino se vendía, vino blanco y vino tinto. Había gitanas que iban a lo mejor con el garrafón a por vino, que no me tocó a mí estar mucho en la cantina porque era muy pequeña. Hice la comunión allí, o sea, cuando teníamos la cantina. Yo he hecho vino toda mi vida en casa. Teníamos una viñica y lo hacíamos. A vino para casa con mi padre y para mí. ¿Y qué vino además? ¡Buah, qué vino! Se trae el agua y lo echamos a la prensa y lo pisamos y sale el caldo. Y ese caldo pues se baja a la bodega en los cubos o pipotes, como queramos decir, y eso se echa al cubo y eso fermenta y hierve el vino hasta que se le marcha el azúcar. Cuando se le marcha el azúcar ya se queda normal. Ya lo rellenas ya de vino y le pones la tapa y ya está quieto. Y a los 2 meses o así, pues se le quita las malas, que se llama, las malas, el barro que saca, ¿sabes? El vino. Se le quita las malas y ya está hecho el vino. Se le echa un poco de sulfito para conservarlo y ya está. Mi padre era pescador
del Ebro y tenía un barco pequeño y marchaban pues todas las tardes o todo el día, pues tenían que ir, como había muchos pescadores entonces aquí en Endavia, por lo menos había 20 o 25 había, y estaban pues esperando a lo mejor cuando los veían saltar en el Ebro, pues para cogerlos con las redes. Cogían algunos pocos, pero cogían de 3 o 4 kilillos, pues como quiera cogían. Y luego mi madre pues salía a venderlos por ahí, por las calles, les iba llamando a las mujeres y a ver si serían pesos o no, y otro podía decir que se llamaba Esperanza, ven, y ya le compraban medio kilo, un kilo, un cuarto de kilo, pues por ahí andaban. Ya le pagaban, le daban huevos y algo de pan, tabera, porque en aquellos tiempos abarraté. Corderos de los cuales yo no soy familia, pero mis abuelos, mi padre estuvo también de corderero ahí un tiempo en Alfaro. Los cordereros, bueno, pues el corderero, ya sabes, bueno, era muy bonito, era una rueda, era había que hilar los hilos dando vueltas con unas argollas que había así que daban vueltas, luego esas cuerdas se unían para hacer cordeles, cordel era ya un poquitín más, cordel venía a ser como para estirar las persianas así, y de esos cordeles al final salían las sogas. Las sogas era pues un trinete así, con unos ganchos, se juntaban los cuatro, eran de cuatro hilos, se juntaban esos ganchos y al final había un carrito. Ese carrito tenía un gancho. En ese gancho tú juntabas las puntas y claro, la parte de atrás no tenía puntas. Esos cuatro los metías en ese gancho. O sea, las cuatro, o sea, es como si fuera esto, ¿no? A ver. Entonces la parte de las puntas se ponía en esos cuatro ganchos de ahí y en el carrito se ponía lo que no era ya de puntas. Y entonces había un aparato muy curioso que se llamaba trompa. La trompa es un artilugio de madera con 4 raíles o 4 hendiduras por las cuales tenían que pasar las cuerdas que te he dicho y al final se estrechaban aquí. Si tú le das vueltas a la manivela de ahí de los 4 esto, pones la trompa aquí en la punta del carrito. El carrito presiona porque tienes que mover para que ande. Tú entonces vas desplazando así la trompa y por aquí se empieza a enrollar y sale la soga. Era precioso, era de las cosas bonitas que había, y no es que lo digo yo, pero es que era un espectáculo verlo. Patatas, había maíz, remolacha era de lo que más, que había cupo y había estación, había playa de remolacha para cogerla, o hasta el lino, había lino desde la tetela, ¿sabes? El lino, el maíz era lo más que había aquí, ¿eh? Más después pues eso, había patatas, era un pueblo de regadío. La mayoría era particularmente, casi todos los vecinos tenía una vaca o 2 o novillas de que podía 2 o 3, pues no te podías ir a apacentar y llevábamos casi 200 animales caballar, entre machos, hijos, así caballos, es igual, y tantas vacas, y cabras unas 300 había, cabras y ovejas, la echaban, uno tenía 4 cabras, uno 2, otro tenía, ¿sabes? Otro tenía 2 mulatos, otro tenía una de eso, tenían las yeguas y los mulatos o las yeguas cuando no tenían trabajo la echaban a campo y así las llevaban. Y eso se les cobraba al que echaba a particular, tú echas 2, tú echas 1 al mes, también me ha tocado estar. Y hace buenos ranchos de sopa de leche que se daban más borrachera que hay, la más grande. Llamamos los cabras. Y hacíamos, ¿entiendes? Incluso hasta cantar casa, si andábamos mal, pues te coges una botella de casa y te tiras un algo. Te quitas una cabra de esos o una vaca. ¿Tu padre dónde trabajaba? Aquí en Mendavia pues trabajaba primero, pues cogía espárragos. Y luego cuando se terminó la campaña de espárragos, lo primero pues trabajaba pues al jornal, antes salía un jornal, lo echaba, para sacarlo para vivir la vida. Pues la vida por la vida. ¿Qué tenía que hacer para conseguir trabajo? ¿Dónde trabajaba? ¿Cuáles eran las condiciones? Pues entonces se salía, en Mendavia se salía a Torpedo,
que venía después de arboleado, tenía arboleado, de injertos y tal, y salían pues, a Proveedor, y a Cerete también, de Logroño, otro. Y así pues el invierno por los jornaleros pues lo pasaba así, buscándose la vida donde podía. Hicimos un almacén allí y ya lo vendíamos nosotros del almacén y subían de Lodosa a comprar los pimientos y las conserveras. Y los espárragos, pues les avisamos a todos los conserveros para partir las hectáreas que tenemos, las rodas que tenemos. Y Vela era el más formal de todos, porque era el que más corrido estaba. Y me dijo, Máximo, ¿y cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a saber los kilos más o menos? Digo, ¿quién sabe mejor que los agricultores que pieza es buena, que es regular y que es otra? Y tú nos tendrás que dar de tantas fincas, y si no, el dueño de la finca, tantos kilos he sacado este año, tanto menos. Entonces, yo soy partidario de que sean las fincas, no los kilos. Tal finca, tal finca, tal finca, hacemos cuentas, tal kilos puedes sacar más o menos a razón de lo que sacó el año anterior. Y así se hizo. Esta finca va a sacar mejores espárragos que esta otra, según la edad que tienen los espárragos, o según se administran, y todo, nos conocíamos todos. Y así se hizo y nos salió positivo. Aquí se empezó a poner espárragos sobre el año 55 y entonces empezó a prosperar Mendavia. Los que tenían tierra suya era una cosa, se sacaba bastante dinero, pero los que no teníamos tierra nuestra había que poner espárragos en las fincas de los que tenían y coger a medias, el 50% para ti y el 50% para el amo, todos para vender a las conserveras. Aquí en Mendavia, en aquellos tiempos que aún existe, Joaquín Vela y la viuda de Cayo, después ha habido otras más pequeñas. Hacíamos la corróbera, cuando acabábamos la fábrica, acabábamos la corróbera. Me acuerdo del primer año o el segundo, me acuerdo que nos dio, la señora nos dio 15 pesetas a cada una para que hacíamos la corróbera. Hicimos la corróbera en casa de una compañera y allí le pasamos bomba. Pues que tuvimos pues una paella y después bajamos a la fábrica que nos darían botes de melocotón los señores, nos dieron y después pues en la misma casa y por ahí pues pasábamos, empecé a cantar, entonces bien, tenemos la corróbera el último día, al otro día pues hacer la comida y estar todos los compañeros y compañeras comiendo y cantando y bailando y eso. Eso era la corróbera. ¿Trabajaste una temporada en las conservas? Estuve en el Filiberto Palacios y en lo de Vela. Y en la última que estuve en Miquelet me rompí el brazo, roto está un tendón y me quedé descojonada ya. Estuve hasta los 66 años trabajando. Salía el pimiento, todos llaman a la mesa, a pelarlo, a limpiarlo y a la tabla. Y luego a embotarlo. Y luego a cerrar los botes. Y luego cogía la barquilla y a la caldera. Y luego a descargar la caldera. ¿Te crees, majo? Al bajar este camino que entras a la carretera, esa casa alta, ahí había uno. Y en las 8 eras 8, que eran hermanos. Herreros también. Herreros había 2 o 3. Tradicionero. Vivía en La Plaza. Porque yo aprendía peluquero de pinche en otra peluquería, en Petravia. Y, ojo, gratis. Y venía del campo, porque claro, mi padre al campo no había que dejar de ir. Y cuando venía del campo, hasta las 9, y estábamos en la peluquería hasta las 8 de la mañana. Porque es que la gente no sabía de afeitarse. Hasta que no iba la gente a la mini, que es cuando empezó a salir la maquinilla esta de rastillo, pues hasta que no iba la gente a la mini no aprendía a afeitarse. Se afeitaban medio sí, medio mal, medio como fuera, y jabón, pues, de lavar. Nada de colonia, pues no me digas nada. Hubo unos años, precisamente esos años, ¿no? Los años 60, en que emigró mucha gente, tanto una inmigración interna dentro del país como inmigración hacia el extranjero.
mucha gente se fue para Francia, pues igual emigraron cerca de 2 millones de españoles. Alemania, y luego una inmigración interna también de mucha gente, pues eso, que se fue para Bilbao, para Barcelona principalmente también, en esos años 60. Era una inmigración totalmente diferente a la de hoy en día. En aquellos años mi padre fue a Francia, pero fue ya con contrato y todo. Al principio, no sé, tuvo que dormir en un centro de acogida donde había muchos inmigrantes, pero luego las mismas empresas y eso ya proporcionaban casas y el mismo gobierno también. El día del bautizo pues se echaban almendras, caramelos, calderillas, se echaba así, o dar chocolate a la tarde a los niños, ¿sabes?, de merendar. Y antiguamente la madre no podía salir en unos días a... Sí, hasta que salía a velaciones o no sé, que yo les da mucha risa a mis amigas, me dicen, Ángela, cuando se quita el Belén, les digo, el día que salió la Virgen a presentar al niño, el día de San Blas, les digo, que lo decía mi abuela ya. Aquí en las escuelas no, siempre me ha tocado con chicos, nunca más. Eso eran los chicos por uno y las chicas por otro. Las chicas solían ir con las maestras, nosotros son los maestros. Y lo primero que eso, a las monjas, subíamos de legada y nos juntábamos 50 con una monja. Pues aprender, pues poco. Con las maneras. Los primeros años aprendías poco, pero ya después te pasaban a otra escuela con otra monja que era más recta, que ya aprendíamos. Hasta que hacías la primera comunión. Que hacías la primera comunión ya te pasaban a los maestros. Había una escuela donde está el almacén este que tienen de bebidas, los Mateo al otro del río. Del río Mayo, con las eras. Y encima estaba la escuela. Y el que se portaba mal, aquel hombre tenía mucha costumbre de agarrarte así aquí de la patilla, te levantaban de ahí de nada. Después ya de mayores con la regla. Si hacías alguna mala la regla y si quitaba la mano en vez de 1, 2. Yo me tocó monjas siempre, o sea, las chicas nos quedábamos con las monjas. Y bueno, de queso me acuerdo, de la leche, nos repartían leche en polvo, hacían unas ollas de leche en polvo, que no era nada saludable. A mí no me gustaba, la saludable sería que no me gustaba. Y yo acabé en las monjas, o sea, con 14 años me fui de la escuela con las monjas. A mí me tocó una hermana Rosario, los chicos se quedaron con la hermana Pilar, que se las traía. Todo el mundo hablaba de la hermana Pilar. Alguna le tiraba con la campanilla, alguna acabó con algún brechazo de flores, siempre con un brechazo en la cabeza de la campanilla. Y ayudarle a la hermana Francisca a echarle de comer a los cerdos y cosas. A la hermana Francisca, a las gallinas, a los conejos, todos nos tocaba con las monjas. Para el domo íbamos a respirar alubias, las alubias que quedaban cuando las habían majado, que entonces ni las pillaban, las majaban a palos por los campos, por las eras, por los trozos que majaban. Íbamos con unos botes y, oye, menudo montones de alubias se preparaban en la escuela. Que tenías que hacer los juguetes tú mismo. El tirameque tenías que hacer todo tú. El tirachinas, que le decíamos aquí el tirameque. La jeringa, que como quien tira con una pistolilla agua, pues con una caña y un palo, y cuando venían los fontaneases que o tenías amistad con el herrero que tenía estopa, pues con estopa la rodeabas al palo y hacías ventosa, le hacías un agujerico al cañote de la caña y hacías ventosa y subías a cuerda, le apretabas y arcos, hacías arcos con un palo de tamariz y con las varillas de los paraguas en el cemento, la afilabas la punta y las clavabas en puertas y historias, sí. Y pistolillas, dibujabas una pistolilla en una tabla y con la navaja, dale que te pegó a cortarla, y luego con un carrete de los de hilo, con alambre lo sujetabas arriba, y una goma y un palillo, claro, le dejabas el palillo, le dejabas una cabecilla recta, y en una uña atrás de la pistolilla lo agarrabas, y le metías una chinilla por adentro para un carrete, ¡pam! Lo levantabas con el dedo del palillo y ¡pum! La goma tiraba para adelante, barro, íbamos a por barro para hacer troneras y hacíamos como una cazuelica pequeña, con barro primero lo sobábamos y luego hacías como una cazuelica pequeña y decías tronera se ve y ¡pum! Y la tirabas y hacía ventosa y le reventaba el culo a la tronera, ¿sabes? Y luego los otros tenían que pagarte con barro hasta tapar. Venga, estirarlo para poder taparlo, ¿sabes? Entonces era todo en la calle.
Hombre, pues íbamos las chicas por un lado, los chicos por otro, pero nos juntábamos. Porque siempre te empezaba a gustar alguno. Pues a lo mejor en el baile. Porque entonces en Mendavia había baile, hija. Y los chicos venían a sacar a bailar a las chicas. Si no te gustaba mucho, bailabas uno y vale. Si no te gustaba, pues te quedaba. Había los domingos, sí, había una sociedad. Pero cuando era mofica yo, Primero hubo un baile en el hogar, cuando era yo más joven. ¿Cómo se bailaba? Agarrado. Suelto menos. Ya al final, yo antes de casarme algo suelto, pero al principio agarrado. Y te gustaba el chico más, echabas el ojillo. Yo es que igual he sido un poco parrandera. Pues había fiestas buenísimas, luego pues a diario, los fines de semana, pues eran más correntillas. Y antes de nacer yo, en Mendavia hubo músicos. O yo sería muy pequeña, o sí sé quién eran porque me los contaba mi madre y algo tocaban, pero a mí no me ha tocado mucho verlos. Porque los domingos después, aparte de ir al cine, nos mandaban a misa. Mendavia era un sitio donde había cine, no uno, llegó hasta ver hasta tres. Uno aquí, donde el cine principal, que se llamaba, el otro cine moderno, y otro había allí donde estaba Las Vegas, unos salones grandes, como todos los pueblos de todos los sitios, la máquina ahí encima y se echaba el cine y ahí estaba. Lo único que ahí se fumaba todo el mundo. ¿Y antes de que empezara la película? El nodo era el régimen, ponía todas las grandezas del régimen. Primero iba con mi padre. ¿Y luego, después de ir con su padre, con quién iba? ¿Con sus amigos? Con los amigos. Íbamos chicos. Primero íbamos igual 6 amigos, después ya fuimos más. Pero hombre, con chicas. Y también íbamos siempre cuando íbamos a Legarda en romería y cosas, pero normalmente los chicos eran las cuadrillas y ya después también iba, sobre todo cuando íbamos a Legarda íbamos más revueltos. Cuando hemos hecho algunas veces comedias, que le llamamos entonces, que son teatro, sí, hemos hecho bastante teatro. Lo organizaba mayormente, era un hombre, un tal Aguado. Ese hombre escribió toda una comedia que participamos igual 40 personas, que fue precisamente para algún homenaje para la Virgen de Legarda también. Aquí ronda todo en torno a la Virgen de Legarda, porque la Virgen de Legarda dicen que hizo el milagro de traer desde Argel un prisionero de los moros, que era de Lodosa, que trajeron montado, encerrado en una barca, en un cajón por el Ebro. Y entonces hicimos unas significaciones de mucho trabajo. El viático era cuando una persona se estaba muriendo, entonces bajaba, llamaba a la familia, llamaba al cura y bajaba a darle la comunión y la extremunción y todo eso para que pasara al otro mundo libre de todo mal. Y bueno, sí pasaba, bajaba el cura por la iglesia, o sea, bajaba el cura de la iglesia con el sacristán, como hemos dicho, y todo el que pasaba por allí se tenía que arrodillar. El velatorio se hacía en casa, se amortajaba y todo entre la familia, las vecinas, y bueno, pues iba todo el mundo a las casas a dar el pésame, se velaba toda la noche. Eso era normalmente los familiares, y bueno, y al día siguiente pues ya era el entierro. A ver, tenía que subir un familiar y 2 chiquillos que normalmente eran también o familiares porque el familiar llevaba una cruz y los chiquillos llevaban unas velas, y luego el cura bajaba también. Entonces estos salían a recoger al cura y bajaban hasta el difunto y se subía a hombros hasta la iglesia. Y bueno, se hacía el funeral y después pues se bajaba hasta el cementerio. También todo era hombros y la mayor parte de la gente bajaba al cementerio. Aquí, como hay una iglesia en el camino del cementerio, entonces ahí se le rezaba al muerto y muchas personas, la gran mayoría de las personas que bajaban con el muerto se quedaban ahí, y la familia iban hasta el cementerio y ahí se enterraba el muerto y todo eso. Sí. Cofradías había, creo que solo estaba la de San Isidro, habría alguna cofradía más, no me acuerdo, porque mi padre ha sido el presidente de San Isidro. A ver, esa cofradía
venía la gaitilla, iban con los chiquillos bailando, y se repartía vino. Después, a los años, había otros que llevaban espárragos y vino, y ese Indeso les daba premio. Hay mucha gente que paga una cota, luego la botella de Indeso te dan una botella de vino, vas con el vale y te pagan, te dan vino. Eso es la cofradía. No te dejan meter mujeres, ni te siguen metiendo mujeres, son machistas. Sí, bueno, me queda. Sí, entonces un Indeso que hacemos la hoguera, lo que llamamos, una hoguera grande, pero ahí no dice nada, no ha dicho nunca nadie que había que ir como ir al otro lado a la misa, pues en San Antonio, a saludar. Había que ir a hacer el rosquillo, a la bajada, de jóvenes, de mayores ya, pues San Juan no, las fiestas. En Santa Lucía sí, porque se hacen hogueras también, ¿sabes? Santa Lucía, que es una hoguera, pues vamos, y dar vueltas por las hogueras. Y si tienes un amigo, pues cierra, nos echó por los vinos, y tal, y hablando. El día de la meten todo el mundo, a la barca, o a la iglesia de Legarda, o a una cabaña que hay, ¿entiendes? El día de tortilla y una manzana, una naranja. ¿Te tocó conocer, por ejemplo, que los sentares los hombres a un lado en la iglesia y la empresa a otra? Me tocó las sillas, los ricos tenían sillas para sentarse y los pobres en el suelo. Y si alguna vez vienes a una silla vacía, porque dices, cuando viene, te ponías tú en la silla, pero venía la ama de la silla y te quitaba. Te tenías que poner las rodillas en el suelo. Luego estaba la puerta de los ricos y la puerta de los pobres. Porque entraban los ricos por una puerta y los pobres por otra. La procesión de San Isidro con gaitilla. Se juntan las cuadrillas a sacar y ellos se encargan de hacer los rosquillos, los que van a hablar al santo. Y los gaiteros vienen desde ella. Hombre, pues antes había crucis, había piedras en este calvario que subías en procesión, primera estación, y te arrodillabas para rezar el Vía Crucis, una Ave María, y después otra piedra hasta que llegabas a la iglesia del Calvario, que está ahí arriba. Después ya eso se quitó. La romería es la de Legarda. La de Legarda. Sí, es famosa, la romería. Además, en este pueblo hay unas cantoras que cantan de maravilla. Es una maravilla oírlas cantar. Se puede ir a la romería por el descantar. Pues la romería, lo que te he comentado antes, la de Legarda, que es en Pentecostés, y es la patrona de Lodosa, de Mues y de Mendavia, porque de Mues trajeron la piedra para hacer la ermita, y como el Tomás Ramírez, que se llamaba Tomás Ramírez, era de Lodosa, pues es la patrona de Mendavia, de Lodosa y de Mues. De Mues por las piedras, de Mendavia porque apareció aquí y se apareció la Virgen ese día, pues se hace misa. Antes se hacía siempre dentro de la ermita, porque entonces iba poca gente. Se llama Fiesta de las Almendreras, porque entonces iban a vender mujeres almendras garrapiñadas. Se ponían en la puerta de la ermita y por eso se llama la Fiesta de las Almendreras. Se hacía la misa dentro, almorzarían un poco y para casa. El día de la Ascensión, que es 10 días antes del lunes ese, pues se va a Legarda a subir la Virgen en procesión al atardecer. Se le hace la novena durante los 9 días y el domingo de Pentecostés, pues al mediodía se baja otra vez la Virgen a Legarda y se hace una bendición de los campos. Se baja en procesión con música y el día que se sube es sin más que subir la Virgen y procesión también. Pero la bajada es como más solemne, o sea, es solemne. Y el lunes es el día de la misa y el almuerzo. Yo, por ejemplo, a mí me ha gustado que me cuenten tanto mis abuelas, que más católica que lo que es la abuela Brígida, la abuela Brígida, pero mi abuela de Álava te contaba que con ella, como me echo en esta cama, me echan en la sepultura a la hora de mi muerte, ampárame, Virgen pura, o sea, catolicismo, pero Brasil. Pero me decía que a ver las ailas. A mí me contaba que una vez le subió un caballo que tenía con rizos en la cola y en eso, y que subió las escaleras hasta su cama. Eso es una de las cosas que a mí se me quedó. La tercera me cago en Dios, sí, mi abuelo, siempre, pero quedan 9 días, cencerros y a la casa de que se había atrasado, nadie tantita, pero ahora lloras, a cualquier que se haga rico como sea pobre, a ella la encerraba. Se había atrasado, pues viudos, pues a las 2 de la encerraba, a la tarde, a la noche, a los encerros, calderos viejos y pingos, y calzos, y toda la noche, hasta la madrugada. Finalmente uno que vive aquí arriba, se vive aquí arriba, me cago en Dios. Ya digo la encerrada, pero salió con una correa de esa que se apañaba a los animales, aquí gorda, grande, salió
digo, al que los cogía. El caso es que el primero salió él y dale, a sus calzones, dale. Pero dijo, ya estoy tan cansado que salió por el barriguero que ya por ahora, San Pablo. Las fiestas, cuando iban a llegar, había unas... Lo primero, las mariposillas de las fiestas. Aquellas habían unas efímeras. Venían millones de maripositas blancas efímeras y venían al único bombillón que había en la plaza. En la plaza había una bombilla grande y echaban la arena y traían los maderos. Aquello era para nosotros, vamos, ni venidor para la demás gente, porque con la arena jugábamos un montón, con los maderos hacíamos columpios, algunos se rompían los brazos y luego íbamos a por las mariposillas al bombillón alrededor a coger, ¿sabes? No sé. Se quedaba todo el suelo blanco lleno de las mariposillas de esas efímeras. Entonces, eso eran 3 días fiestas, se pasaban sin darte cuenta. El día de la víspera, que no había más que vacas, a la una echaban el cohete sin nadie, desde el ayuntamiento, a la tarde había los fuegos ha habido siempre, ¿eh? y en la plaza, muy bonitos. Después, el otro día siguiente, el día del santo, había la misa con la procesión sin bajar el pueblo también por arriba y ya vermús, bailes, mañana, tarde, noche, muchos bailes había siempre. Las chicas nos cambiábamos 3 veces de vestido, uno para mañana, otro para medio. Bueno, en mi casa ponían en el granero un alambre de la Alau, las 3 hermanas, te puedes imaginar, con todas las perchas clavadas y ahí dándole. Pero bueno, lo que más hacíamos es bailes y comidas. En Mendavia las fiestas han sido eso. Venían muchos forasteros. Y no sé, las fiestas, ya te digo, eran estupendas, a mí me encantaban. Estaban los de Sin Paga, estaba la Riaca Mandaca, que esa era la que más, la que más me gustaba era la Riaca, porque tenían músicos ellos mismos, ¿sabes? Había igual músicos del pueblo, pero íbamos por todo el pueblo cantando. Entrábamos a las casas y los de Sin Paga eran como de nuestro tiempo. Pero como no tenían paga, tampoco te invitaban. Había muchos zurracapotes, las cuadrillas hacían zurracapote con vino, con limones, con melocotón. Tú entrabas al zurracapote, aunque no fueras de tu cuadrilla, y te daban un vasito con zurracapote. No sé, había muchas cosas. Es pequeñita y galana nuestra Virgen de Legarda, nuestra Virgen de Legarda. Es pequeñita y galana, es patrona de 3 pueblos, es patrona de 3 pueblos. Lodosa, Muers y Mendavia. Bueno, pues eso ha sido un poco... Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan quedado con más ganas. Si se han quedado con ganas, es que el objetivo conseguido. Nada, que se ha hecho corto, ¿no? Así, bueno, me encanta. Yo creo que ha servido otra hora más. Bueno, pues podemos, no sé, algún día, si tenéis más familiares que no han podido venir hoy, pues lo podemos poner algún otro día. Y yo creo que también lo llevaremos a los colegios para que lo puedan ver. Y ahora vamos a dar a cada entrevista, a cada persona que ha realizado la entrevista, le vamos a dar el CD un CD con su entrevista completa y un libro y un pañuelo del Ayuntamiento de Mendavia, el escudo de Mendavia. Y luego, por favor, no os vayáis, porque ahí en el hall nos vamos a hacer, todos los que hayáis venido que entrevistaos o pues bueno, o algún familiar, vamos a hacer una foto, todos ahí, así que no os vayáis. Esto vamos diciendo, como tenemos los CDs, como están los CDs ordenados, pues vamos a ir diciendo el nombre y venís y os lo entregamos.
Loyola. Voy diciendo, ¿eh? Angelines y Legarda Elvira. José Luis Sainz. Juan José Campos. Juan José Campos. José María Verano. María Inés Sainz. María Inés ahí. José José Julián García. Marisol García. Marisol. Laureana Sainz. Jesús Mario González Goicoechea. José Fernández Garroniz. José Fernández Garroniz. Francisco Javier Martínez Gil. Francisco Javier Martínez Gil, por ahí. Rosa Mario González Sancho. Félix Ruiz Elvira. Javier Lacalle Verano. Javier Lacalle o algún familiar. Hermanos Ripa Sainz. Máximo Sálava. Angelita Elvira Elvira. Angelita. Maricruz González Martínez Espronceda. Juan Cruz González. Laura Elvira. Antonio Albero. Hermanos y hermana Antonio Martínez González y Carmen Martínez González. Juan José Martínez Ordóñez. Maricruz Martínez Espronceda. Julia Elvira Elvira.
Albisúa o Albisúa. Bruno Alpón. Pablo Elvira. Jesús Estella. Jesús Estella. Jesús Estella, familiar. Ana Mari Manso. Elena Elvira Sobreviola, o familiar. Elena Elvira o familiar. Carmen Echarri Verano. Merche Armendariz Sainz. Merche o familiar. Emilio Valerio. Juan José Verano Elvira. Juan José Verano. Carlos García Fernández. Los de Vela. Y las tres entrevistas de Vela, Constantino García, María Victoria Corlomín y Maribel Sainz. Maribel Sainz. Y el disco duro para el ayuntamiento, con toda la